Bueno, en definitiva es una reforma jubilatoria, no es una reforma en la seguridad social. Es una reforma jubilatoria. Es una reforma netamente jubilatoria. Exactamente, es una reforma regresiva en la cual recorta derechos, nos hace trabajar por 5 años más, nos hace aportar por 5 años más y a su vez cobramos peores jubilaciones. La diferencia con Francia es que en Francia hay cultura de seguridad social y lamentablemente acá en Uruguay todavía no hemos logrado instalar el tema de la cultura de la seguridad social. Además de la falta de información, porque los redactores de este proyecto de ley lo que tienen bien claro es que tienen que desinformar, no tienen que brindar información, porque si no, en definitiva, los que redactaron esta ley deberían de haberle llegado a todas y todos los uruguayos. Y sin embargo, desde el equipo de representación de los trabajadores, visualizamos que hay muy poca información y tuvimos que salir a recorrer todo el Uruguay para informarle a las compañeras, los compañeros, al vecino, a la vecina, del perjuicio que van a tener a largo plazo y a corto plazo sobre esta reforma jubilatoria que se pretende hacer, que realmente nosotros creemos que es más dura que la reforma que hicieron en el 96, que ya fue de retroceso, donde se pensó en privatizar la mitad del sistema y ahora profundizan eso y le generan el gran negocio a las AFAP, a las privadas. Sin duda que los trabajadores y las trabajadoras son los que van a perder en esto, porque está bien planteado desde ese lugar. En los 330 artículos que hay en este proyecto de reforma jubilatoria, como bien dejaba claro Carlos, los únicos que pierden son los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque los cambios que se dan son en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, pero no se toca ningún tipo de privilegio. Y cuando hablamos de privilegio, hablamos de las grandes empresas, hablamos de las grandes ganancias, hablamos de cajas dentro de la seguridad social que tiene privilegios y no se tocan, y en eso nos tenemos que referir a lo que no se va a realizar en esta reforma jubilatoria, como por ejemplo las fuentes de financiamiento. No están planteadas las fuentes de financiamiento en este proyecto, donde deberían de estar planteadas, porque si queremos cambios y nos dicen, bueno, es necesaria una reforma jubilatoria porque hay un déficit y falta dinero. Bueno, si falta dinero, tenemos que ver de dónde se va a sacar ese dinero y que no tenga que ser en recortes de los trabajadores y trabajadoras, porque si el ingreso va a ser el mismo, pero se va a ahorrar 2,2 puntos del PBI, seguramente con cambios que ahora vamos a explicar que van a haber a corto plazo y a largo plazo, es con derechos que tienen los trabajadores y prestaciones que se van a recortar, y desde ahí van a venir los cambios solo para trabajadores y trabajadoras. No se visualiza las exoneraciones patronales. Tenemos 230 millones que se van en exoneraciones patronales anuales y que ni siquiera se miran a ver si, porque no estamos en contra de la exoneración. Hay que mirarlas y decir, bueno, ¿son necesarias? Hay casos que quizás habría que reverla. Acá nosotros tenemos en el país colegios, por ejemplo, porque cuando le hablamos al televidente le tenemos que explicar que quien está exonerado son la salud privada, la educación privada, el transporte, las religiones, algunos clubes, partidos políticos, y no habrá que visualizar realmente si son necesarias algunas exoneraciones. Acá nosotros tenemos colegios que su matrícula la cobran en dólares y que quizás no necesitan esa exoneración. No estamos en contra, porque hay empresas que gracias a esa exoneración generan empleo, pero hay otras que son abusos. Entonces tenemos por un lado eso, tenemos la forma de aportación. Nosotros aportamos, los trabajadores y trabajadoras, el 15% y el empleador aporta el 7,5%. Somos el único lugar en el mundo. ¿No tendremos que también visualizar eso? Y hay otras cosas que son para adelante. Tenemos que empezar a mirar los cambios tecnológicos. ¿Cómo se van a dar los cambios tecnológicos que están a la vuelta de la esquina y que seguramente hay que visualizarlos, porque van a tener cambios y que van a hacer que hay empresas donde van a tener mucha ganancia porque se va a reducir la masa salarial y lo que sí va a tener es más ganancia porque no van a tener que pagar eso? Entonces no habrá que cambiar la forma de aportación,
porque tenemos ya experiencias en el país y que creo que hay que tomarlas porque son buenas para ciertas cajas como es la caja bancaria. Entonces son esas pequeñas cosas que hay que verlas, pero que se ven solo por intermedio de un diálogo social, ¿no? Hay muchos jóvenes hoy que hacen trabajo freelance, trabajo en el exterior, que esa gente no aporta nada, muchas empresas que contratan gente afuera que tampoco pagan. ¿Cómo es eso? ¿Está en revisión eso? Se habla, digo, porque ahí hay una pérdida grande para el Estado a futuro, ¿no? Bueno, justamente lo que hay que discutir es el mercado laboral vinculado con la seguridad social. Eso es lo que hay que discutir, porque hay que justamente ver las nuevas formas de trabajo que hay, el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Si nosotros nos vinculamos eso a la seguridad social y como tú bien decías, la forma de aportación al sistema, no solo la aportación, sino los derechos, creo que estamos discutiendo una pequeña parte nada más de un sistema tan complejo como es el sistema de seguridad social. Por eso los trabajadores y trabajadoras decimos, lo que hay que discutir es una reforma integral de la seguridad social, donde toque todos los aspectos, cosas que no dice este proyecto de ley. Lo decía Lorena, cuidado, salud, discapacidad. La parte de discapacidad que se acorta, la parte de de pensiones, viudez. Todas esas cosas efectivamente se acortan con la reforma. Se acorta con la reforma, pero aparte de recortar las jubilaciones por viudez y las pensiones por discapacidad, acá se aumenta el negocio a la SAFAP. Se le aumenta el negocio a la SAFAP. Esas que fracasaron en el mundo, que ya hay documentos de la Organización Internacional del Trabajo diciendo que es un sistema que ha fracasado en el mundo, acá lo vamos a profundizar, le vamos a hacer el gran negocio. Es decir, a partir de que se apruebe ese proyecto de ley, vamos a estar todos y todas obligados a aportar al sistema. Y no solo en el BPS, en todos los subsistemas. ¿Y eso qué va a pasar? Si nosotros aportamos más a lo individual que a lo colectivo y solidario que es el BPS, lo que se va rompiendo es lo colectivo y solidario que es el BPS. Porque el BPS no es solo jubilaciones y pensiones. Si bien es la carga más importante, tenemos el pinchacito en el pecito del pie a los niños recién nacidos, donde se hace un análisis para ver si tienen una enfermedad congénita, órtesis, prótesis, lentes, seguro de paro, subsidio por enfermedad, licencia por paternidad y maternidad, AYE, que son ayudas especiales para la discapacidad. Tenemos un montón, un abanico de prestaciones y beneficios. ¿A partir de cuándo los trabajadores comienzan a perder? Porque ahí también hay todo un tema de a partir de qué edad, cuáles son los trabajadores que pierden, cuáles son los que no, ¿cómo queda eso? Bueno, que yo lo he hablado con gente, con Ulises, de repente hijos míos, amigos, y te dicen, queda muy lejos eso, ¿qué me importa si no me va a tocar a mí? Bueno, yo creo que parte del relato que está haciendo el gobierno es ese. ¿Para qué? Para desestimular a los jóvenes a que salgan a pelear por esto. Pero no es así. Primero que nada, aclararle a esos jóvenes que el aumentar la edad de retiro es aumentar también el ingreso al ámbito laboral de los jóvenes y las jóvenes. Porque aumentar 5 años más posterga el ingreso al ámbito laboral. Eso por un lado lo tenemos que entender. Pero por otro también decirles que esto, si bien se plantea que va a ser a 2032, a 2043, no. Acá va a haber cambios. Exacto. Cuando te dentro de 45 años te vas a jubilar con tanto y no es... No, hay que dejarles claro eso, pero además hay que dejar claro con varias cosas. Los perjuicios van a ser al otro día de reglamentada la ley. Sale la ley, se vota, a los 180 días se reglamenta. Cuando se reglamenta la ley, al otro día ya tenemos los primeros perjuicios, como por ejemplo, tú bien lo decías, la pensión a la viudez. La pensión a la viudez, y ahí comentar un gran problema que vamos a tener las mujeres, es, que vamos a ser las más perjudicadas con estos cambios, es que hoy el corte es a los 40 años, que queda vitalicia la pensión para la mujer, la viuda, pero se va a cambiar a los 50. Ahí ya tenemos un cambio muy grande. Pero además es machista. Pero sí, exactamente, es muy machista. Pero además de eso, también, y ya voy a ir a otras cosas que también introduce el machismo dentro de, y hablando de un 8 de marzo que venimos planteando ciertas reivindicaciones, también la jubilación por incapacidad física
también va a tener los problemas al otro día de reglamentada la ley. Porque hoy cualquier compañero o compañera que adquiere una discapacidad y se tiene que jubilar por incapacidad física porque su físico no da más para seguir trabajando, se retira con el 65%. Pero puede que muchos trabajadores y trabajadoras que adquieran la discapacidad se jubilen con el 45%. Y ahí va a haber un 20% de diferencia, que es en el momento que más lo necesitamos además. Y haciendo hincapié a lo que decíamos recién de la mujer y cómo nos pega, tenemos que aclarar también, no solo con las pensiones, sino en esto que hablamos de que es una reforma de jubilaciones y pensiones, y que no es una reforma de la seguridad social, y que deja por fuera muchas cosas, porque nos centramos en los 330 artículos, pero también nos tenemos que centrar en lo que no dice esta reforma, en este proyecto, porque deja por fuera los cuidados. Nosotros veníamos de un tiempo de formalizar el trabajo no remunerado, que el 90% es de mujeres, donde el cuidado del nacimiento de un hijo, la persona con discapacidad o el adulto mayor siempre lo hizo la mujer, y se estaba formalizando con el sistema de cuidados. Un sistema de cuidados que viene desmantelándose día a día y que al gobierno no le interesa sostener, y que tampoco está visualizado en este proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones. Pero también nos deja por fuera la niñez y la adolescencia. La niñez y la adolescencia tenemos el gran problema de que se dieron los números, los porcentajes de pobreza hace muy poco, donde aumentaron en el núcleo de los niños, niñas y adolescentes. Ese porcentaje, al aumentar, lo que nos deja a la vista es que van a haber niños y niñas que van a crecer en hogares más pobres y con pobreza extrema también, y que van a ser los trabajadores y trabajadoras del futuro. Y que ahí, donde hablan ellos del 2032 y 2043, seguramente esos niños y niñas van a estar trabajando, pero van a hacer trabajo de mala calidad, de informalidad. No van a poder acceder a la educación, porque todos sabemos que se dificulta cada vez que nacemos en un hogar con mucha pobreza, se dificulta poder formarnos como debemos o como queremos para tener un empleo de calidad. Entonces, no solo eso dificulta al pobre, sino también a la mujer, y más cuando son pobres. Entonces, esos son los puntos, y ni que hablar que queda por fuera la discapacidad. Y la discapacidad, vemos que es muy lastimoso que este gobierno no mire a los más vulnerables, porque es un sector que tendríamos que visualizarlo, que tendríamos que darle las herramientas, y lo único que estamos haciendo con esto es tapar la discapacidad y no darle la importancia que necesita, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo que me haya Sí. preguntar y que quieran aportar? Queríamos convocar a todas y todos a defender la seguridad social como un derecho humano fundamental. En estos próximos días, a partir del día de ayer, se inauguró una carpa enfrente al Parlamento en defensa de la seguridad social solidaria, universal y sin lucro, que no te roben el futuro. Otra reforma es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a dejar todo en la cancha, no solo en esa carpa que es no solo del PCNT, sino de la Intersocial. Varias organizaciones sociales van a pasar por ahí, van a generar talleres, debates, charlas. Esperemos que los diputados puedan pasar por esa carpa para que escuchen la visión de los trabajadores y el pueblo sobre esta reforma, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es sensibilizar, informar y sensibilizar a quienes van a levantar la mano, cambiándole el destino por un destino negativo para las futuras generaciones. Pero además, el día 23 de marzo va a haber una gran movilización para rodear el Palacio Legislativo por todos y todas. Acá van a estar los trabajadores, van a estar más de 80 organizaciones que ya están trabajando en la Intersocial, y todos aquellos y aquellas que no tengan ni organización, ni participen en ningún lado también, porque es defender un derecho que ya tenemos, que es el derecho a la seguridad social, a que nos proteja cuando estamos más vulnerables. Lo decía recién Lorena, es un tema muy sensible el de la seguridad social, como para discutirlo entre gallos y medias noches, en un cuarto, a las apuradas, porque en definitiva lo que hace es cambiarle la vida al ser humano, y cambiarle la vida para mal,
Por eso decimos, los invitamos a todas y a todos a las próximas luchas, a estar atentos y a defender la seguridad social. Porque tú lo decías al principio. En Francia, por aumentar la edad de retiro 2 años, grandes movilizaciones, más de 1 millón de personas en cada movilización. Acá en Uruguay nos quieren aumentar 5 años y todavía estamos quietos. Debemos de movilizarnos, defender nuestros derechos y los esperamos a todas y todos en la lucha.